Buenos días. El día de ayer tocamos las reglas de las derivadas, que son 9, pero informalmente habíamos manejado cuatro de las reglas y ya las formalizamos, pero la regla número 5, que es la regla número 5, que es la regla del producto, ¿ya? Y que habla ¿cómo se llama? De lo siguiente, de la siguiente fórmula, y cuando f de x, la derivada diferencial x por g de x, aquí hay una multiplicación de dos funciones. Entonces, al haber una multiplicación de dos funciones, se aplica la fórmula f de x por la primer derivada de la segunda función, más, ¿verdad? Más la segunda función, ¿ya? Más la segunda función por la derivada de la primera. Ahí se lee esto. ¿Ven? Pero yo le di una nomenclatura que su servidor es el que usa, la nomenclatura mía. U por B es igual a f de x, yo le llamo U a g de x, B' más B por U'. Y queda a criterio de ustedes de utilizar cualquier nomenclatura. Bueno, y vamos a lo siguiente. Encontrar la derivada de f de x de x al cuadrado más 2 por 3x más 1. Encontrar f' de x al cuadrado más 2 por 3x más 1. Ahí hay una multiplicación de polinomios. Entonces, si hay una multiplicación de polinomios, ¿ya? Es una multiplicación de polinomios. Esta va a ser f de x y esta va a ser g de x. O u, o esta es b. Pero muchos harían esto, compañero. Ah, dice, derivar, dice la derivada de x al cuadrado 2x, dice. La derivada de 2, 0, dice. La derivada de 3x, 3. La derivada de 1, 0. Y salen convencidos en el examen que está bueno. Que no va a hacer eso, dice. No, está malo esto porque no aplicó la regla de la derivada. La regla de la derivada dice lo siguiente: si hay una multiplicación, yo tengo que utilizar la fórmula. Entonces vengo yo, digo, u, voy a escoger quién es u. U es x al cuadrado más 2 y b es 3x más 1. Pero la primera derivada, u' es igual 2x y b' igual 3. Pero la fórmula, si usted no la quiere aprender, dice u por b'. Mire, u por b'. Entonces dice u por b es igual x al cuadrado más 2 por 3 más, lo que sobra sería 3x más 1 por 2x. Aquí hay una multiplicación de polinomios y entonces quedaría x al cuadrado, 3x cuadrado, más 6, más 3x por 2, 6x cuadrado, más 2x. Aquí hay términos semejantes. Términos semejantes. Este semejante a este, te quedaría 9x cuadrado, más 2x, más 6. Y este es u por b. Y esta es la respuesta. Nada que ver con la respuesta anterior que decía 2x por 3 igual a 6x. ¿Ven? Nada que ver. Eso está mal. Y muchas personas salen del examen convencidos que esta es la respuesta. No, cuando hay una multiplicación, entonces se tiene que aplicar las reglas de las derivadas. ¿Quién es u? ¿Verdad? Es la primera función. ¿Y quién es b? La segunda función. O f de x o g de x, como ustedes quieran. Aquí le pueden poner, si ustedes quieren manejar otra nomenclatura, no importa. ¿Ya? A usted le pueden llamar f de x, aquí g de x, aquí f' de x, que es prima derivada, y g' de x, como ustedes quieran.
Yo utilizo esta nomenclatura, que es más fácil. Bueno, seguimos con otro. Por medio de la regla número 5, encontrar la derivada de 5x al cuadrado más 2x por 4x más 1. Aquí tengo una multiplicación de... Aquí tengo una multiplicación, notar de y de x. Aquí tengo una multiplicación. Pero dije, este va a ser u y este va a ser b. Pero muchos harían esto, ¿eh? Ah, dice, 5x al cuadrado es 10x. La derivada de 2x, 2. La derivada de 4x, 4. La derivada de 1, 0. 10. Sería 40x más 8. Y salen convencidos que es la respuesta. Sí, derivó, sí, está bien, derivó, pero no cumplió con la regla. Entonces, esto está mal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar quién es u y quién es b, ya lo tengo. Les digo, u es igual a 5x cuadrado más 2x. U' es igual a 10x más 2. ¿Quién es b? 4x más 1. ¿Quién es b'? La primera derivada, 4. Si usted no quiere aprenderse la fórmula, mire, yo hago así. Y el resto, en la parte de la fórmula, cuando es una multiplicación, va a suma. Y digo, u por b es igual 5x al cuadrado más 2x por 4 más 4x más 1 por 10x más 2. Es una multiplicación de polinomios y quedaría 5, 20x al cuadrado más 8x más 4x sería 40x cuadrado más 8x más 10x más 2. En este polinomio hay términos semejantes. Está 20 y 40, ¿verdad? Está 8x y 10x. Términos semejantes. Entonces sería 60x cuadrado más 18 más 26x más 2. ¿Bien? Y ahí está la respuesta. Nada que ver con la respuesta anterior. Y voy a aplicar la regla del producto. Bueno, está la regla número 6, que es la regla de la división. Y me dice, la regla de división, f de x entre g de x, esto es igual a g de x por f' de x menos, miren, la división va el signo menos el corchete, f de x por g' de x entre g de x elevado al cuadrado. Esa es la fórmula que en cualquier libro de cálculo diferencial lo va a encontrar, pero su servidor hace esto. U entre b, y sería b por u' menos, con los corchetes, u por b' entre, b' quiere decir primera derivada, b al cuadrado. B al cuadrado. Entonces, vamos a lo siguiente. Encontrar la derivada de la función 5x al cuadrado más 1 entre x más 2. Ahí hay una división. Vamos a poner aquí y, la función. Entonces vengo yo. Este va a ser f de x o g de x o u o b. Yo me quedo con la nomenclatura mía. Te digo, u, ¿quién es u? 5x cuadrado, mejor. Y b
es x más 2. Entonces, u' es 10x y b' es 1. Si usted no quiere aprenderse la fórmula de memoria, ¿de qué quedaría? ¿Ven? De abajo hacia arriba. Y en el producto es de arriba hacia abajo. Yo vengo yo y digo, u entre b, x más 2 por 10x menos, recuerden que en la división va a ser menos el signo y en la multiplicación es más, 5x al cuadrado más 1 por 1 entre x más 2 al cuadrado. ¿Ven? X más 2 al cuadrado. Entonces vengo yo y dice u entre b es igual x por 10x, 10x cuadrado, más 20x, menos 5x al cuadrado, este menos, influye en toda la expresión, entre x más 2 elevado al cuadrado. Ahí hay términos semejantes. Entonces quedaría u entre b, este semejante y este semejante. Te quedaría 5x cuadrado más 20x entre x más 2 elevado al cuadrado. ¿Ven? Y ahí está. Esa sería la respuesta. Y muchos harían esto, ¿eh? De manera equivocada. Ah, dice 5x al cuadrado, 10x. La realidad de 1 es 0. Y quedaría las respuestas para ellos, hacerlo así de un solo. Y salen convencidos que esta es la respuesta. No, la respuesta es esta, compadre. Nada que ver. ¿Ven? Aplicando la fórmula. Encuentra la derivada de la función encuentra la derivada de la función x más 2 entre x menos 2. Entonces ahí tengo una división, entonces tengo que aplicar la regla del cociente. Y muchos harían así, de manera equivocada. Ah, la derivada de x1, la derivada de 2,0, la derivada de x1, y salen convencidos que la respuesta es 1. No, la respuesta no es 1. Hay una regla, que es la regla de la división. Y entonces, digo, este es u, y este es b. X más 2 y b, x menos 2. U' es 1 y b' es 1. Y si usted no quiere aprenderse la fórmula, yo hago esto, de abajo hacia arriba. Y entonces, digo lo siguiente. U entre b es igual a x menos 2 por 1 menos, abro corchete, x más 2 por 1, cierro corchete, entre x menos 2 elevado al cuadrado. Eso es lo que ha representado el denominador. Entonces aquí quedaría x menos 2 menos x menos 2. Recuerde que x más 2 por 1, x más 2. Este signo afecta a toda la expresión entre x menos 2 elevado al cuadrado. Aquí cancelo términos semejantes. Y me quedaría menos 4 entre x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Ven? Menos 4 entre x menos 2 elevado al cuadrado. Si encuentra la derivada de la siguiente función, y igual a
3x cuadrado más 2x entre 2x más 4. Entonces, muchas personas harían lo siguiente. Y dice, 3x al cuadrado de 6x más la derivada es 2. La derivada de 2x es 2. La derivada de 4 es 0. Entonces aquí quedaría 3x más 1. Y salen convencidos que es la respuesta. No, porque aquí hay una división. Es una división del polinomio. Entonces, vengo yo y tengo que aplicar la fórmula. Y digo, este va a ser U y este va a ser B. De U, ¿quién es? U es igual a 3x al cuadrado más 2x. Y B igual a 2x más 4. Pero U', ¿quién es? 6x más 2. Pero B', ¿quién es? 2. Si usted no quiere aprenderse la fórmula, como le dije, entonces, miren, encierra de abajo hacia arriba. Y entonces vengo yo y digo, U entre B igual 2x más 4 por 6x más 2 menos, recuerden que como es división, es menos. En la regla del producto es más, menos, ¿ya? 3x al cuadrado más 2x por 2 entre 2x más 4 elevado al cuadrado. ¿Sí? 2x al 4 elevado al cuadrado. Entonces vengo yo, aquí una multiplicación de polinomio, 12x cuadrado más 4x más 24x más 8 menos 3x al cuadrado sería 6x cuadrado más 4x entre Está apagado el micro. Sí. Bueno, entonces miren, aquí hay una multiplicación de polinomio de 2x cuadrado más 4x más 24x más 8 menos 6x al cuadrado más 4x entre 2x más 4 elevado al cuadrado. Entonces, resuelvo, multiplico este signo y me queda menos 6x al cuadrado y aquí daré menos 4x. ¿Verdad? Menos 4x. Porque este signo afecta a toda la expresión. Entonces voy a eliminar términos semejantes. 2x al cuadrado es semejante a este. Y quedaría 6x al cuadrado. Aquí se cancela este 4x y este 4x y me queda 24x más 8 entre 2x más 4 elevado al cuadrado. Y ahí está la respuesta. Bueno, esa es la regla número 6. Y está la regla número 7, que es la regla de la cadena.
yo le puedo enseñar por dos puntos. Está por una potencia, por una potencia, y está por la fórmula de regla de la cadena. Entonces, dy de x es igual a dy de u por du de x. Hay dos casos. Por la potencia y por la fórmula. Ustedes ya tienen conocimiento por la potencia, pero por la fórmula no. Pero es sencillo. Y dice, por medio de la potencia de la cadena, resuelva y es igual a 2x más 3 elevado al cuadrado. Esto lo vamos a hacer por dos métodos. Por la potencia y por la fórmula. Y ustedes queda el mismo resultado. El concepto de derivar. 2 lo bajo. 2x más 3, 2 menos 1, por la derivada de 2x de lo que está dentro de paréntesis. ¿Ya? Entonces, 2 por 2, 4. Y quedaría 2x más 3 elevado a la 1. Esto quedaría 8x más 12. Esa sería la respuesta. 8x más 12. Ahora, por la fórmula de y de x es igual a dy de u por du de x. Es la fórmula. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. A esto que está dentro del paréntesis le voy a llamar u. Miren, u al cuadrado. ¿Pero quién es u? Lo que está dentro del paréntesis. 2x más 3. Y entonces vengo, aquí voy a armar la fórmula. Mire, dy con respecto a u. Por du con respecto a x. Pregunta, compañero, ¿cuál es la derivada de u al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de u al cuadrado, compañero? U al cuadrado es 2u, la derivada. La derivada de u al cuadrado es 2u. Por, dice, la derivada de u con respecto a cuál es la derivada de 2x más 3. ¿Cuál es la derivada de 2x, compañero? Es 2. La derivada es 2. Y 2u por 2, 4u. ¿Pero quién es u? 2x más 3. Y mire, 8x más 12. La misma respuesta con diferente método. Mire. Repito, todo lo que está dentro del paréntesis le vamos a llamar u. En este caso, u va elevado al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de u al cuadrado? 2u. Por, dice, ¿quién es u? 2x más 3. Pero la derivada de u con respecto a x quedaría aquí, la derivada de u con respecto a x. Entonces me queda 4u. ¿Pero quién es u? Lo que está entre paréntesis, 2x más 3, lo multiplico y me queda 8x más 12. Y esa es la regla de la cadena. Vamos a hacer unos ejercicios mañana con las últimas dos reglas que nos quedan, que es la logarítmica y la exponencial. ¿Verdad? Bueno, compañeros, solamente. Y nos vemos mañana. Gracias, Lick. Cuídense.